Hoy la palabra del Señor, bueno, el Señor le bendiga. Hoy la palabra del Señor, vamos a ir rapidito a ella, la encontramos en Isaías 13, 9, 11. Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor. En Isaías 13, del 9 a la 11. Así dice la palabra del Señor. Cuando lo encuentren me dicen amén. Te adoramos, Rey. Isaías 13, 9 a la 11. amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, por los cuales las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. Señor Padre, te damos gracias. Amado Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Te presentamos esta palabra, Señor Dios Todopoderoso. Eres tú, Padre Santo, quien manifiesta el mensaje del pueblo, Padre Santo. En la autoridad que nos ha dado el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo que se opone a la predicación de tu palabra, Padre Santo. Se desata espíritu de sabiduría, de discernimiento y entendimiento en esta hora, de revelación de tu palabra. Que tu gracia, tu unción y tu poder sea manifestada en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén y amén. Hoy quiero hablarte sobre el día de Jehová. Se puede sentar, hermano. Sobre el día de Jehová. ¿Y por qué quiero traerte este tema? La vez pasada te estuve hablando sobre las señales de la palabra. Pero la señal sin un rumbo, sin un destino, no tiene propósito. Es cuando usted va a un sitio y ve la señal. Si usted va a Ponce, se encuentran las letras de Ponce. Esas letras le están indicando que usted ha llegado o está llegando a Ponce. Puede que más abajo se encuentre otro rótulo que le diga coja para el centro sur o siga para Peñuela, o está llegando a San Juan o está llegando a Bayamón. La señal, ese rótulo, es solamente una indicación de que estás llegando a tu destino. La semana pasada yo te hablé de las señales del Evangelio. En el video anterior te hablé de las señales del Evangelio. Pero las señales solamente son eso, una indicación de que algo va a suceder. Estas señales no se las dejaron al incrédulo. Estas señales no son para el que no cree. Estas señales son para el que cree. Para los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Es una indicación de lo próximo que viene. Dentro de las próximas cosas que vienen, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mí. Yo te estoy hablando por la palabra. De acuerdo a lo que dice la palabra. Lo próximo que viene es el día de Jehová. Y usted me dirá, pero hermana, usted lo que leyó fue el libro de Isaías, eso está en el Viejo Testamento. Sí, pero ¿sabe qué? También cuando vamos al Nuevo Testamento y cuando vamos a las cartas de los apóstoles, nos encontramos sobre el día de Jehová. Este evento, el día de Jehová, es un evento futuro, donde dice el Señor que va a castigar a los pecadores e impíos del mundo. Esto no es para el que cree, esto no es para el que vive para Cristo. Esto es para aquellos que han rechazado el sacrificio del Señor y Salvador Jesucristo. Por Jesús no, es que la palabra dice que Jesucristo es Emmanuel con nosotros. Jesucristo es la parte visible de la divinidad. Jesucristo es Dios mismo en su manera visible. Y por cuanto han rechazado el Señor Jesucristo y su mensaje de las promesas de restauración del nuevo reino, el Señor trae su castigo a la tierra. Pero también trae castigo a aquellos que no siguen la palabra del Señor. Porque dentro y fuera de la iglesia
Es bien fácil yo pararme a juzgar al que está fuera de la iglesia. Pero también me toca juzgar la casa. Dentro de la casa del Señor también hay desorden. Dentro de la casa del Señor también hay pecado oculto, fornicación, adulterio, avaricia. Y la avaricia en sí misma es idolatría, lo dice la palabra, no lo digo yo. Hay bochinches, hay divisiones, hay amargura, hay coraje, hay pelea entre los hermanos. Si nosotros nos vamos a Gálatas 5, Gálatas 5 nos da, es más, lo voy a buscar para que nadie diga, porque me gusta leer la palabra. Gálatas 5, vamos al libro de Gálatas, a Gálatas 5. Aleluya. Este no estaba incluida, este me la acaba de dar el Señor ahora, porque hay que hablar la palabra con exactitud. Hay que hablar la palabra con fidelidad. Gálatas 5, en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Dice, y manifestadas en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría. Hasta ahí, mucha gente de la iglesia está limpiecita, porque eso lo van desechando en el camino. Pero nos encontramos hechicería. Me dice, pero es que nosotros no hay brujos en la iglesia. Todo espíritu de control y manipulación tiende a ser espíritu de hechicería. Enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones. Mira lo que dice el 21. Envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas. Hay muchas cosas que cuando nosotros llegamos de la iglesia al mundo las vamos limpiando. Pero hay otras que en vez de dejarlas, cuando encontramos a uno igualito que nosotros, las fortalecemos. Entre ellas está el bochinche, la división, la ira, la manipulación. Esta hermanita cuando quiere obtener algo de este hermanito, o este hermanito cuando quiere obtener algo de esta hermanita, viene con mentira, con manipulación, con el deseo de control. Eso es hechicería. El Señor le está diciendo a la iglesia en este tiempo, te estoy dando las señales de mi venida, del tiempo de venir a juzgar al mundo y a los impíos. Guárdate de no ser hallada entre los impíos. Guárdate de no ser hallada entre los mundanos. Porque hoy en día entramos a las iglesias y todo el mundo está bendecido y todo el mundo está en victoria en una apariencia. Pero el Señor no mira la apariencia. El Señor no mira lo que parece. El Señor mira lo que hay en tu corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque todo esto no pasa el fuego de la prueba. Usted podrá vivir metido dentro de la iglesia o metido en la burbuja de una religiosidad farisaica. Pero cuando llegue el momento de la prueba que viene a este mundo, puede negar al Señor. Porque todo el mundo piensa, no, a los cristianos los que matan son los de allá, los que estaban allá en Asia, los que están allá en el Medio Oriente, pero los de aquí no. Los de aquí no nos van a matar, los de aquí no nos van a perseguir, los de aquí nos van a tratar bien. No, hermano, no. A la medida que ha ido pasando el tiempo, a la medida que va corriendo el tiempo, que se va acercando la venida del Señor, cada día son más las leyes y los tratados que se levantan para callar la boca de nosotros los cristianos. Amén. Va a llegar un momento, y lo ha habido ya, que han habido cristianos por negarse a seguir los patrones del mundo, los han metido presos.
por negarse a obedecer leyes de hombre por encima, no ponerlas por encima de valores cristianos, los han perseguido y las han metido presos, les han cerrado negocios. En este tiempo nosotros lo podemos ver. En esta semana vimos una noticia que hay coros que les están prohibiendo cantar porque hay mucha gente en el altar. Pero estas mismas fueron las mismas ciudades que mucha gente salió a protestar sin máscara. ¿Dónde está la igualdad? Pero ¿sabe qué? Usted y yo no podemos quedarnos peleando contra eso, porque ese es el sistema. El mundo va a seguir siendo mundo hasta que el Señor venga. Nosotros los cristianos tenemos que seguir siendo luz en medio de las tinieblas. No se olvide lo que dice la palabra, que estos tiempos son como los tiempos de Noé, que la gente se daba en casamiento y se casaban y hacían fiestas y hacían bailes. Pero ¿sabe qué? Noé no dejó de ser pregonero de justicia. A pesar de que la gente, mientras él construía el arca y la gente decía de Noé que estaba loco porque venía un diluvio en una tierra que nunca había llovido, le decían que estaba loco porque él estaba proclamando el castigo del Señor contra el impío de aquel momento. Pero ¿cómo va a ser si aquí nunca ha llovido? Pero Noé estuvo 100 años, porque para aquel tiempo no se había cortado los años del Señor, predicando que el castigo del Señor venía, predicando arrepentimiento hasta el día que se cerró la puerta. Nosotros los cristianos, no importa lo que veamos allá afuera, no importa lo que nosotros veamos, lo que el mundo haga, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. Nos pueden meter presos, tenemos que hacer como Pablo y como Silas en la cárcel, adorar para que las puertas se abran. Nos pueden meter presos, tenemos que hacer como Pedro, que lo metieron hasta el final del calabozo y allí un ángel del Señor lo sacó. Amén. Estos son tiempos de confiar en lo imposible, porque lo posible el Señor no nos deja a nosotros. Pero es fácil confiar cuando todo el mundo está predicando prosperidad, cuando la cosa está buena, cuando no hay terremotos, cuando no hay pandemia, cuando no hay huracanes, cuando no hay necesidad. Así cualquiera predica el evangelio del Señor. Así cualquiera se mantiene firme. Pero cuando pasamos el fuego de la prueba, ahí es donde nosotros somos probados si en verdad le creemos al Señor. Estos tiempos que estamos viviendo, todas estas crisis, lo que le está diciendo a la iglesia, prepárate. Usted se puede parar a pelear contra las leyes y contra las señales. Con lo que hagan, usted se puede parar a pelear con eso. Pero está peleando contra Dios mismo, porque esa es la señal que le está diciendo el Señor a la iglesia: prepárate. Si estás limpio, límpiate más, porque yo vengo a buscar una iglesia pura, limpia. El Señor no viene a limpiar su iglesia, el Señor viene a buscar una iglesia pura y limpia. El tiempo de limpiarse la iglesia es este, el tiempo de cambiar nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar es este, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor espera que la iglesia, de la misma manera que señala los frutos de la carne, también nos señala cuáles son los frutos del Espíritu. El Señor espera que en este tiempo nosotros produzcamos, aleluya, los frutos del Espíritu Santo, que no importa la circunstancia, no importa quién se levante, no importa qué enemigo se levante, tú y yo produzcamos los frutos del Espíritu Santo, que son amor. En medio de toda esta circunstancia, en medio de la crisis, en medio de la tirantez, en medio de la persecución, podamos amar inclusive a nuestros enemigos. No podemos estar rechazando a la gente. Independiente crean o no crean lo que nosotros predicamos, el Señor nos manda a amarlo, porque fácil, dice el Señor, es amar al que piensa como tú. Eso como decía él, hasta los fariseos hacen eso. Fácil es amar al que piensa como tú. Fácil es amar al que actúa igual que tú.
Difícil es amar a aquel que te maltrata, a aquel que te rechaza, a aquel que te empuja. Pero el Señor nos dice, no, en medio de toda esta circunstancia que está por venir al mundo, vamos a amar a nuestro prójimo. No importa cómo te trates, sigue amando a la gente. El Señor nos dice que tengamos gozo. No importa tu necesidad, no importa los temblores, no importa la pandemia, no importa el huracán, no importa el cáncer, no importa la enfermedad que estás enfrentando, no importa la necesidad que estás enfrentando. El Señor quiere que te goces en todo momento. Lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, estando preso, regocijaos, regocijaos. Digo una vez más, regocijaos. El Señor espera de su iglesia que en medio de toda circunstancia esté alegre, esperando su venida, porque el Señor espera encontrarnos a nosotros en amor, encontrarnos en gozo. Pero ¿sabes qué? El tercer fruto, en paz. Encontrarnos en paz, en la paz que Él dijo que nos iba a dar, porque fue bien claro. Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Qué significa eso? Que nosotros en el mundo, dice la palabra, vamos a tener aflicciones, vamos a tener persecuciones, vamos a ser maltratados. El apóstol Pablo, usted cuando lee los hechos, se va a encontrar un Pablo maltratado, perseguido, rechazado inclusive por las mismas iglesias que él fundó. Pero es el mismo que te está diciendo que uno de los frutos del Espíritu Santo es paz. En medio de la persecución, en medio de aquellos que quieren callarnos la boca, en medio de aquellos que quieren que nosotros solamente prediquemos bendiciones. Como hay unos dicen, pero no, yo no soy pregonero de desgracia. Mire, me parece a mí que no leen la palabra. Porque cuando usted se va a leer las profecías de cada libro en el Antiguo Testamento, ¿qué están proclamando ellos? Desgracia. Pues hay que sacar la mitad de los libros, incluyendo el Apocalipsis, que nos están diciendo, prepárate. Prepárate para el tiempo de tribulación. Prepárate para el tiempo de desgracia que viene para la tierra. Mantente firme como combatiente. El Señor nos está diciendo que en medio de las circunstancias que se van a levantar en este tiempo, tengamos amor para el prójimo, tengamos gozo, tengamos paz, pero no busquemos la paz en las pastillas, no busquemos la paz en el alcohol, ni en la droga, ni en los bailes, ni en las fiestas. ¿Sabes por qué? Porque esa es la paz temporera de un ratito. Él te está diciendo, busca la paz en mí. Busca la paz en mí, la paz que yo te dejo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no puedo decir que yo soy iglesia, que yo soy parte de este cuerpo de Cristo, si en mí no están esos tres elementos básicos en medio de las circunstancias, porque los frutos del Espíritu Santo también se dividen. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor nos está pidiendo que tengamos amor, que tengamos gozo y que tengamos paz, pero también nos está diciendo, aleluya, que tengamos paciencia, benignidad y bondad. Esto es para el prójimo. Esto es para el prójimo. En medio de la persecución que pronto se va a levantar en este mundo en contra de la iglesia, en contra de que nos quieren callar la boca, porque esto está pasando cada día, a la medida que pase, van a haber más motivos y más razones para querer callarle la boca a la iglesia, pues de parte de aquellos que se oponen al evangelio. El Señor nos pide que tengamos paciencia con aquellos que se nos oponen, que tengamos paciencia. La paciencia es la virtud más difícil que se adquiere. Se adquiere a través de las circunstancias. Se adquiere a través de las crisis y situaciones. El Señor nos dice, sé paciente. Ten benignidad. Aunque te traten mal,
sé benigno con ellos. El mismo apóstol Pablo lo dice, para que si tratándolos bien les quieren aspas en la cabeza, trátalo bien para que se sienta mal porque te trata mal. Pero si como quiera no se arrepiente y te sigue tratando mal, lo vas a seguir tratando bien. Sé bondadoso, sé bueno, con el que tiene, con el que no tiene, con el que necesita particularmente, sé bondadoso. Si aquel que te persigue y te maltrata tiene necesidad, súplesela. Porque a eso somos llamados. Por eso es que nosotros, el Señor nos dice que somos lumbreras en medio de las tinieblas. No importa las tinieblas que traigan a tu vida, sigue alumbrando. Sé paciente, sé benigno, sé bueno. Los últimos frutos que nos habla el Señor, mansedumbre. Nos pide fe, mansedumbre y templanza. Esos son para nosotros. En medio de tu crisis, ten fe. Ten fe que el Señor la va a cambiar. En medio de tu circunstancia, ten fe en el único que tiene fe. No tengas fe en el hombre, en el único que nosotros ponemos la fe, en el Señor Jesucristo, el dador y el consumador de la fe. Mansedumbre, sé manso, no importa lo que estés viendo, mantente en calma. ¿Por qué? Porque el que ejecuta el juicio y venganza es Él. El que va a tratar con los que se levanten contra ti, el que va a tratar contra los que se levanten contra su cuerpo, porque nosotros, la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Es ser templanza, dominio propio. Porque uno quisiera, en medio de todo esto que se está levantando, salir a responder, abrir nuestra boca y contestar. Y el Señor nos está diciendo que no. Esta mañana, cuando estaba leyendo el Salmo, el Señor dice que no se contenta ni con los caballos, ni con la fuerza del hombre, ni con los ejércitos, ni con tus planes humanos, ni con la fuerza tuya. Él se contenta con el humilde de corazón. En estos tiempos, aunque la gente no quiere escuchar, aunque mucha gente dentro de la iglesia que les encanta levantarse y a señalar muchas cosas. Porque mire, yo puedo ponerme a hablar sobre las leyes que se están haciendo. Yo me puedo poner a hablar sobre los grupos que se levantan. Pero esto solamente es señales de lo que viene. Señales de lo próximo. Señales del día de Jehová. Ese día ya está determinado. Ese día se determinó en el mismo Génesis. Y Romanos nos los acuerda. Pero el Señor nos dice, en medio de estos tiempos que ya yo te señalé, porque el Señor, mira lo que dice, vamos, mira lo que dice, te lo voy a leer en Génesis 3:17. Búscate Génesis 3:17. Génesis 3:17, yo lo tengo aquí escrito, no lo voy a buscar en la palabra. Génesis 3:17. Amén. Génesis 3:17, mira lo que dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días. En Génesis, toda esta convulsión que nosotros estamos viendo en el mundo es consecuencia de la desobediencia en el Génesis. Todas estas convulsiones que nosotros estamos viendo en el mundo es a consecuencia de la desobediencia. Es más, tú ves toda extensión que ha habido del virus en esta nación ha sido porque la gente no ha querido obedecer la simple regla de mantenga distancia, póngase una máscara y limítese a su casa. No han querido obedecer eso y el virus lo que ha hecho se ha extendido. En lugares donde no había virus, ahora los hay. Vemos las ciudades, aquí Houston está inundada de virus. Yo tengo una amiga que vive en Tennessee, la misma historia, porque la gente no ha sabido seguir una regla. Póngase la máscara, guarde distanciamiento, evite los grupos grandes.
Pero no, la gente en medio de esta circunstancia ha querido seguir la vida como lo más normal. Porque el mundo sabe hacer lo que sabe hacer, desobedecer reglas. No importa quién me dé la regla, yo la voy a desobedecer. Porque eso no viene de ayer ni de antier, viene desde el Edén. Somos desobedientes por naturaleza. Pero mira lo que dice el Señor en Romanos. Romanos 8, 22, 24. Búsquelo por ahí. Romanos 8, 22, 24. Mira cómo le dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Todo esto que estamos viendo, estos son los dolores de parto de la creación. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque esperanza fuimos salvos. ¿Qué significa esto? Allá en el paraíso, a causa de la desobediencia, se trajo una maldición. La iglesia, a causa de la contaminación, que es avaricia, porque toda la contaminación que vemos, mire, nosotros tenemos que tener un balance en la vida. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que alimentarnos y desarrollar casa, pero lo que el mundo se ha ido contaminando poco a poco. Ay, yo no contamino, yo no trabajo en una de esas fábricas, sí, pero tienes 3 carros, tienes 3 aire acondicionados, tienes te pasas blower todos los días, lavas ropa, y todo eso se necesita energía para producir todo eso, la ropa, todas estas cosas, todo lo que se produce hoy en día, todo, mire hermano, todo produce contaminación. Contamina los aires. Pero ¿sabes también qué contamina los aires? El odio, el coraje, el rechazo, el maltrato, el desprecio hacia los otros. Todo esto también contamina la tierra, porque nosotros fuimos creados por amor y para amar. Pero hoy en día, cada día lo que encontramos es rechazo. Nosotros vemos en todos los sistemas, como en estos sistemas que son buenísimos para predicar la palabra, pero mucha gente lo utiliza para sembrar odio, para sembrar rechazo, para maltratar a otros, para hacer burla. Todo eso contamina nuestros ambientes. Santo Señor. La creación está diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo tú regresas a limpiarme? ¿Cuándo tú regresas a quitarme la maldición? Pero también nosotros, los que esperamos en Cristo, a ser transformados y renovados en un cuerpo santo y espiritual, también esperamos por el Señor. Todas estas señales, lo que nos está diciendo, el día del Señor viene. El día donde el Señor va a juzgar a los malvados y a los impíos viene. Pero el día que el Señor viene a buscar su pueblo, a traer redención a su pueblo, también viene. Esos 2 días van caminando en paralelo. Las señales, lo que nos está diciendo, en dónde tú te quieres acomodar. ¿A dónde tú quieres ir? ¿Te quieres quedar para el juicio o tú quieres levantarte con el cuerpo de Cristo? Porque el día de la ira del Señor y el día de la redención, esos 2 días caminan juntos. Pero va a haber un día que va a seguir solito, porque ya ha subido a los cielos con el Señor. Lo dicen en la primera de Tesalonicenses, que la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si nosotros quedamos atrás, nos levantaremos con Él en las nubes. Eso está en la palabra, eso no me lo estoy inventando yo. Estos son tiempos bien críticos para la iglesia. El mundo va a seguir siendo mundo. No importa cuántas veces la iglesia se pare a predicar este mensaje, el mundo, si no lo quiere escuchar, no lo va a querer escuchar. El Señor lo único que nos dijo a nosotros, prediquen la palabra, y el que creyere. Sí.
Amén. Nosotros no nos podemos fatigar ni molestar si el mundo no cree, porque esto es para que el que creyere. El que quiera creer, creerá. Y el que no quiera creer se va a levantar como siempre, a burlarte, a señalarte, a hacerte burla de ti, a desprestigiar tu nombre, a echar fango sobre tu nombre. Eso es algo que la gente que no cree en el Señor lo va a seguir haciendo. Amén. Lo hicieron con Noé. Hicieron burla de Noé. Cada vez que el pueblo de Cristo se levanta firme a predicar la palabra, a ser pregonero de justicia, se levantan con burla. Lo hicieron con cada profeta. Cada profeta en el Viejo Testamento, si usted busca, el que no lo mataron, como dijo Jesucristo, que a los profetas los mataron, al que no lo mataron, lo estuvieron maltratando como a Jeremías, hasta que por poco se deshacen de él. Nuestro Señor Jesucristo, que fue el mayor pregonero de justicia en esta tierra, porque vino a decirte, cree en mí, yo soy la puerta de entrada. Nadie no tiene entrada a este reino si no es por mí. Lo mataron. Todavía hay indigente que se levanta y escupe basura sobre el nombre de Jesucristo. Si se lo hicieron a él, a nosotros no lo van a hacer. No tenemos ni por qué ofendernos ni por qué asombrarnos. Por eso es que el Señor nos dice, el apóstol Pablo, estos son los frutos que ustedes van a tener en estos tiempos. Porque estos tiempos, a la medida que se vaya acercando la venida del Señor, se van a poner críticos. Amén. La iglesia del Señor, cuando empezó perseguida, empezó siendo maltratada, empezó siendo rechazada. Así nos va a pasar a nosotros. Cuando el Señor venga, la iglesia del Señor va a estar siendo perseguida y maltratada. ¿Por qué usted cree que el Señor dice que si estos días no fuesen acortados, hasta los mismos escogidos se perderían? Porque se van a poner tan y tan difíciles que vamos a hacer como Juan el Bautista cuando estaba preso. ¿Eres tú el que vienes o tenemos que esperar a otro más? El mismo que señala que él era el Cordero de Dios cuando tuvo su crisis, que estuvo preso, le mandó a preguntar a Jesucristo si él era el que venía o había otro más. Así de difíciles se van a poner estos tiempos. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra, como nos dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en ella. ¿Por qué? Porque esto también son tiempos de esperanza para la iglesia. Serán tiempos de crisis para el mundo. Serán tiempos de juicios para el mundo. Pero para nosotros son tiempos de esperanza. Porque el Señor nos va a dar la promesa que nos dio en Isaías, pero también nos va a dar la promesa que nos dio en Apocalipsis 19, 11, 7, perdón, en Apocalipsis 19, 11, 7, no, 19, 11 a la 17, ese es el juicio del Señor con el mundo. Esto está escrito en la palabra. Usted no la quiere creer, no la crea. Por eso está escrito en la palabra. Te la voy a leer. Apocalipsis 19, 11 a la 17. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos están como llamas de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Con su boca sale una espada para ir con ellas a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura, en su muslo, tiene un escrito y este es su nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena del Señor. El Señor viene a hacer juicio a las naciones. Viene a hacer juicio a los gobernantes de las naciones. Por eso es que nosotros, como yo te dije la última vez, cumpla
con su deber constitucional de ir a las elecciones y vote por su conciencia. No permita, como han hecho en elecciones pasadas, vota por este fulano, vota por este fulano porque creen esto y creen lo otro, y después ese fulano es lo mismo que apuñalan a la iglesia. Que lo que le prometen a la iglesia en un altar, porque son muchos que le permiten levantarse de los altares santos del Señor a ir a politiquear, y lo que le prometen después van y lo hacen por otro lado. Amén. Porque eso ha pasado en Puerto Rico, ha pasado en esta nación. Se han ido a defender políticos, y a la hora de la verdad, cuando los políticos les toca cumplir, son los primeros que le dan la espalda. Si no, pregunten qué pasó en Puerto Rico hace 2 años atrás, el año pasado. Y no pregunten qué fue lo que pasó con el gobernador anterior. Mucha promesa en los altares le permitieron a un inmundo levantarse en los altares santos del Señor para después traicionar la iglesia. Hay que ser sabio, hay que pregar con entendimiento. Usted vaya y cumpla su deber ministerial, pero su confianza tiene que ponerla en el Señor, porque el Señor viene a juzgar al mundo y a sus gobernantes, al mundo y a sus leyes. Porque esta casa que nosotros le llamamos tierra, eso no es nuestra. Nosotros no la creamos, eso la creó Él para que el hombre habitara. Pero el hombre la ha querido habitar gobernando por sus propias leyes y dejándolo los mandamientos del Señor. Desde el paraíso está eso, desde Adán. Desde Adán el Señor le puso casa y Adán quiso hacer lo que le dio la gana en la casa que le habían puesto. Hasta el día de hoy eso sucede. Pero va a haber un momento que el Señor se va a levantar en juicio. Este mensaje es mayormente para la iglesia, porque lamentablemente en este tiempo de pandemia yo todavía sigo buscando gente predicando política de los altares, predicando prosperidad de los altares, otro entretenimiento. No, hermano y hermana que me escucha. Nosotros como iglesia tenemos que estar predicando el mensaje de la venida del Señor. Para aquel que lo escuche y crea, se convierta. Y para aquel que esté en la iglesia, que tiene doble vida, que lo que está es fantaseando, brincando y saltando y pensando, no, yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, yo no voy a seguir la palabra, porque hay mucha gente que va a la iglesia, no, esa palabra es fantasía. Lamentablemente hay muchas iglesias que en vez de estar enseñando la palabra, lo que están es utilizando, enseñando libros de hombres, libros escritos por hombres, y la palabra muchos hermanos no la conocen. Bien. Y esta palabra que tienen que darle a este tiempo no la dan. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es el dinero, la avaricia del dinero. Porque todavía yo necesito que me den chavos, porque esta iglesia tan grande la compré y hay que pagarla. Porque la casa la uní al nombre de la iglesia y hay que pagarla. El carro que yo guío, el Mercedes que yo guío, el BM que yo guío, la Trooper que yo guío, el carro caro que yo guío, está a nombre de la iglesia y hay que seguir sacando chavito a la iglesia porque hay que pagarla. No, hermano, el Señor le está diciendo a la iglesia, despierta, despierta ya, despierta tú que duermes. Te está diciendo el Señor, las cosas van a cambiar, las cosas van a seguir cambiando. El que te esté diciendo en este tiempo que las cosas van a volver como estaban antes, mentira del diablo, te está engañando. El que te está motivando este tiempo, no, diezma y ofrenda, dame la renta de tu casa, dame el pago de la luz, dame el pago del agua, porque acá es primero, se te olvidó que el Señor en medio de la pandemia le dijo que tienes que darle importancia a tu familia, que primero es la familia, que la institución que se creó primero fue la familia. Es tiempo de despertar, es tiempo de abrir los ojos, iglesia. Porque en el sueño y el engaño y en el entretenimiento y en la mucha bendición, la iglesia va camino al mismo infierno que va el mundo. Le digo al Señor que no se convirtiera en el mundo, y en muchas actitudes la iglesia se ha convertido en el mundo. Persigue lo mismo que el mundo. Es tiempo, hermano y hermana que me escucha, despertar. El Señor está a la puerta, Cristo viene. Cristo viene. Mira, yo te estoy dando este mensaje y tú me habrás visto que yo te habré leído alguna otra escritura de este libro.
del papel que escribí, porque desde que empecé me cambió el tema. Desde que empecé me cambié el tema. Me dio deje Gálatas, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que está pecando, que viven en una apariencia pero están pecando. Y no pecarán porque estén adulterando ni están fornicando, pero dentro de la iglesia están creando bochinches, están creando división. En vez de buscar unidad entre hermanos, lo que hacen es dividirla. Están con manipulaciones y controles y mentiras. Recuérdale los dones del Espíritu Santo. Hay gente que está dentro de la iglesia que en medio de estas circunstancias, en vez de predicar la venida del Señor, lo que se han puesto a pelear contra las señales del Señor, politiqueando uno y los otros promoviendo a otros para dinero. El Señor le está diciendo a la iglesia: despierta, yo estoy a la puerta. Yo no vengo a limpiar la iglesia, yo vengo a buscar una iglesia limpia, pura y santa. Te lo ruego por las misericordias de Cristo. Busca al Señor. En este tiempo que el Señor nos ha mandado estar en la casa, porque aquí en Texas nos mandó volver a estar en la casa. Se abrió en locura y la gente se volvió loca saliendo de la casa. Y se volvió loco el virus en los sitios. Yo conozco una hermana que me habla, que vive en Tennessee, su iglesia, todo el mundo contaminado porque no quisieron obedecer las leyes del hombre. No quisieron obedecer el quedarse en su casa, cuando ese era beneficio para nosotros. Y cuando tú vas, ¿qué es lo que es? Se alquilaron templos, se compraron templos, hay que seguir sacando los chavos del diezmo y la ofrenda para pagar esto. El Señor te está diciendo: cambia la mentalidad, cambia la mentalidad, usa otras estrategias. Este es un tiempo de estrategias. ¿Por qué? Porque el tiempo va a seguir cambiando. Los tiempos de anchura para la iglesia se van a seguir acortando. Se van a seguir estrechando. Hermano, usted está loca. No, no estoy loca. No estoy loca. La palabra nos los dice. La palabra nos los dice. Que a la medida que nosotros nos vamos acercando al regreso de nuestro Señor, la persecución contra la iglesia se va a dar. Los templos los van a empezar a cerrar. Les van a empezar a decir: la capacidad de gente que usted puede tener no puede ser esta. De la misma manera que después del 9/11 se limitó nuestro movimiento y cómo podíamos movernos y cómo podíamos hacer las cosas, con este virus está sucediendo, y este virus no va a desaparecer mañana ni el año que viene. Esto va a seguir. Pues como va a seguir, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros tenemos que ser estratégicos de cómo hacer las cosas. Yo no sé si usted se ha fijado que después de abril, que empezó este virus, la nación se ha virado patas arriba. Desde marzo, dice mi esposo, se ha virado con protestas aquí, guerras allá, divisiones aquí, peleas allá. El mundo se ha vuelto como loco por idealismos y pensamientos de grupo. Eso no tiene que ver con la iglesia, claro que no. Pero el Señor te está diciendo: prepárate, porque esto eventualmente te va a impactar a ti. Prepárate, cambia la mentalidad. Deja de estar predicando bendiciones, porque la mayor bendición es que yo venga, dice el Señor. La mayor bendición es que Cristo regrese. Esa es la mayor bendición que la iglesia puede tener. Es tiempo de predicar, es tiempo, como dice la palabra, de volver a la senda antigua. Y esto de la senda antigua no se crea que se trata de yo dejarme de crecer el pelo, dejar de maquillar. No, 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 eso no es la senda antigua. La senda antigua se trata de coger esta palabra y predicarla como tiene que ser.
de llevar el evangelio como tiene que ser, de estar predicando prosperidad, dejar eso a un lado, de estar predicando religiosidad, dejar eso a un lado, empezar a predicar la venida del Señor de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento estuvieron motivando al pueblo de Israel para la restauración del reino, que ellos no lo vieron, pero nosotros hemos visto cómo ese pueblo se ha restaurado. Nosotros tenemos que volver a predicarle a la iglesia sobre la venida del Señor Jesucristo. Es tiempo que empecemos a predicar que Cristo viene, porque son muchos de la iglesia que se van a quedar, que están viviendo en una fantasía religiosa. Hay muchos que están en los altares que están motivando a fantasía religiosa. Pero al Señor le tendrán que rendir cuenta. Tú que me escuchas, que no conoces al Señor, que nunca has tenido un encuentro real y verdadero, quiero que en esta hora hagas esta oración conmigo, para que puedas empezar a tener tu contacto con el Señor y el Señor pueda impactar tu vida. Juan, ¿me ayudas a hacer la oración? Señor Jesús, vengo a ti arrepentido. Reconozco que he pecado contra ti. Limpia mi vida. Límpiame de mis pecados. Me arrepiento, Señor. Cúbreme con tus alas, Padre. Y redímeme por la sangre de Cristo. Señor Padre Santo, yo te presento las vidas que han hecho esta oración. Señor Padre Santo, te presento las vidas. Te damos gracias por su vida, Padre Santo. En esta hora quebrantamos cadenas, rompemos ataduras, declaramos liberación sobre ellos. Echamos fuera espíritus de hechicería, brujería, Señor. Cadenas de adicción, de alcoholismo, Padre Santo. Cadenas de maltrato caen en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, entra a sus mentes, a sus corazones y trae sanidad y liberación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración y sabe de alguna iglesia que se está congregando, por supuesto, con todas las reglas que se han puesto, vaya y congrégase. Pero lo más importante, consígase una Biblia. Métase a la palabra y estudie la palabra para que el Señor toque tu mente y tu corazón.